Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase vamos a trabajar el impacto de la Gran Depresión económica en Chile. Para ello, les dejo el objetivo general de este tema, ya que tiene que ver con analizar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales que fueron consecuencia de la Gran Depresión económica en Chile. Ya la Gran Depresión que sucedió en Estados Unidos, pero que golpeó fuertemente a nuestro país. Y cómo el país reaccionó y salió adelante de esta crisis. Pero para ello, primero tenemos que recordar lo que vimos en la clase anterior, que fue la crisis del parlamentarismo, el gobierno de Arturo Alessandri, el ruido de sables, ¿se acuerdan, cierto? La llegada de los militares a la política y la nueva institucionalidad chilena que vino de la mano con la Constitución de 1925. Bueno, ¿dónde estamos parados en la historia? Estamos acá, entre 1925 a 1932. De hecho, cronológicamente en la clase vamos a llegar hasta acá, hasta el 46, ¿ya? Pero este va a ser el principal enfoque histórico que le vamos a dar a esta clase. Lo vamos a ver desde dos perspectivas. Desde la perspectiva política, o sea, los presidentes, los problemas que hubo en este periodo después de la salida de Alessandri, y la perspectiva económica, que ya eso tiene que ver con el impacto de la Gran Depresión económica en Chile. No nos perdamos de vista que todavía estamos acá en las puertas de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Muy presente está la consecuencia de la Gran Depresión en Estados Unidos y en Europa. Entonces todo esto está visto desde el punto de vista de la transversalidad, o sea, lo que sucede en Europa también golpea a nivel nacional. Bien, para ello vamos a estudiar un periodo que se llama el periodo de inestabilidad política, que fue entre 1925 a 1932. ¿Ya? Fue un periodo muy duro en términos políticos porque estuvo teñido por muchos gobiernos de muy corta duración. De hecho, hubo un gobierno que duró 12 días. 12 días. ¿Ya? Entonces, eso solamente es un síntoma de que políticamente Chile estaba muy mal. ¿Bien? Entonces, vamos a ver primera parte, el periodo de inestabilidad entre 1925 y 1931. Acá hay dos grandes gobiernos que podemos identificar. El gobierno de Luis Emiliano Figueroa, que duró entre 1925 al 27, no alcanzó hasta todo el periodo, ya que bajo su gobierno tenía como ministro del Interior y de Guerra y Marina a Carlos Ibáñez del Campo, el personaje que nosotros ya hemos visto la clase pasada. ¿Bien? Y este personaje era el que en verdad marcaba la pauta política más que el presidente. A consecuencia de ello, Figueroa renuncia en 1927 y se da algo bastante inusitado en la historia de Chile que se llamó el Congreso Termal, donde Carlos Ibáñez del Campo solicita o invita a los presidentes o representantes de todos los partidos políticos a pasar un fin de semana en las termas de Chillán para conversar de política. El objetivo de Carlos Ibáñez del Campo era que se llegara a un acuerdo que ningún partido político que existía en Chile en ese entonces tuviese una opción presidencial por la renuncia de Emiliano Figueroa y que él fuera el único candidato presidencial, ya que la Constitución establecía, la Constitución de ese entonces, la de 1925, que de no haber otro candidato presidencial, el único candidato que se presentaba automáticamente era considerado como el presidente de la República. Entonces, con ello, Carlos Ibáñez del Campo buscó la forma de preparar su camino político para llegar de una manera republicana a la presidencia, evitando tener competencias políticas. Cosa que le resultó porque efectivamente en 1927 llega al gobierno, no de la mejor forma, porque esto fue un gran acuerdo que se hizo tras bambalina, y su gobierno va a durar entre 1927 y 1931. Lo que no sabía Carlos Ibáñez del Campo es que al llegar al gobierno le iba a tocar enfrentar uno de los terremotos económicos más
grandes que la historia ha visto en Chile y el mundo, que fue la gran crisis de 1929. Y frente a esa gran crisis, Carlos Ibáñez del Campo no tuvo forma, y yo creo que difícilmente cualquier personaje que hubiese estado a la cabeza ahí hubiese sido capaz de responder a las situaciones que se estaba viviendo. ¿Bien? ¿Qué hizo Carlos Ibáñez del Campo? Exilió a sus opositores, por supuesto, o sea, los mandó lejos para que no le obstaculizaran su gobierno. Se transformó en un caudillo muy carismático, o sea, era una persona que atraía mucho a las masas, ya que tenía un discurso antioligárquico, estaba en contra de la oligarquía chilena, tenía un discurso muy nacionalista. Ojo, que en este mismo periodo en que está Carlos Ibáñez del Campo, se están levantando los totalitarismos en Europa. Entonces, toda esta idea de figuras carismáticas, con un discurso muy pronunciado, es una gran influencia para Carlos Ibáñez del Campo. Bien, y también tenía un discurso populista, porque era la ola o la corriente política que estaba imperando en América Latina, como lo vimos también en clases pasadas. Estaba Fulgencio Batista, estaba Juan Domingo Perón en Argentina, por nombrar algunos. Y dentro de las obras que hizo Carlos Ibáñez del Campo fue la creación de la Escuela de Carabineros el 27 de abril de 1927. Bien, lamentablemente la crisis golpeó de rey a paje, como se puede decir, y a nadie dejó indemne la crisis, a todos les generó un gran impacto, lo que en términos políticos se tradujo en una gran inestabilidad. Si ustedes se dan cuenta, en esta primera diapositiva de esta inestabilidad, vemos que los años son de 1925 a 1931, pero en esta segunda diapositiva es solamente un año y 5 gobiernos. Imagínense. Bien. Bueno, una vez de la salida de Carlos Ibáñez del Campo, que salió con cero popularidad, la gente lo rechazó un montón porque no dio el ancho a las circunstancias históricas que estaba viviendo, ¿bien? Se viene un gobierno que se llamó el gobierno bueno de Montero en 1931, donde la gran crisis social, a consecuencia de la gran crisis económica, va a generar muchas manifestaciones sociales, las que van a ser fuertemente reprimidas por este presidente, ¿ya? Se comienza a ver una sublevación de la Marina, o sea, se va en contra del gobierno, y el presidente tampoco logra dar respuesta, por lo tanto, renuncia. De ahí se viene la República Socialista, que se llama, que va a ser un gobierno que va a estar solamente en el año 32, que tras la renuncia de Ibáñez, se llega a la cabeza Marmaduke Grove, como ustedes lo ven ahí, y otros miembros de la Fuerza Aérea, que se toman la moneda y restablecen una república socialista, ya a través de una junta de gobierno. Buscan medidas para resolver la crisis y mejorar las condiciones de los sectores populares. Ojo que cuando hablamos de república socialista no quiere decir que hayan sido de izquierda, por si acaso, que generalmente se tiende a confundir este concepto con un sector político, ¿ya? No es este el caso. Sin embargo, las continuas manifestaciones populares de la población le generaron alarma al ejército y a la marina, y estos fueron incapaces de contener las demandas y las exigencias sociales. Bien, y en menos de un mes se estableció otra junta de gobierno. ¿Ya? Y esa junta de gobierno fue el gobierno de los 100 días de Dávila. ¿Quién es este personaje? Carlos Dávila va a ser otro personaje que va a ser una especie de golpe de Estado a la República Socialista. Comienza su gobierno, van a ser 3 meses, 3 meses aproximadamente de gobierno solamente, donde en este periodo tan cortito de tiempo va a tratar de establecer un rol más protagonista del Estado respecto a la economía. Se establece el Comisariato General de Subsistencia y Precio con tal de dar apoyo a la población más necesitada. Se establece un toque de queda y estado de sitio,
pero no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, nuevamente vuelve a caer en otro golpe de Estado liderado por Bartolomé Blanch y Ollanta Edel, que se alzan también contra el gobierno de Carlos Dávila, y lo bueno de este gobierno, si podemos rescatar algo, es que son los que logran llamar a elecciones presidenciales para 1932. O sea, solamente en un año hubo 4 gobiernos distintos, ¿ya? Y este último periodo de Blanch y Ollanta Edel hacen este llamado a las elecciones, y a las elecciones se presenta nuevamente Arturo Alessandri Palma, Marmaduke Grove, que ya lo hemos escuchado, ganando, obviamente, Arturo Alessandri Palma. Por lo tanto, acá se viene el segundo periodo de El León de Tarapacá. Bien, ¿qué quiero que les quede súper claro? Entre 1925 a 1932, Chile pasa por una debacle económica y una debacle, una catástrofe política, ¿ya? Nunca antes vista en la historia, y espero que nunca más se vuelva a repetir tampoco, porque tener en un año 4 gobiernos es porque hay un grave problema interno. Se consolida el presidencialismo en 1932. Les recuerdo que con la promulgación de la Constitución de 1925 se pone fin al parlamentarismo, pero se pone fin desde una perspectiva jurídica, solamente en las letras, no así en la práctica. Ya con la llegada de Arturo Alessandri en el 32, ya acá se consolida el presidencialismo propiamente tal. Es decir, el Congreso ya se ubica en la posición que debiese haber estado siempre. Este segundo periodo va a durar entre 1932 y 1938. ¿Cuáles van a ser las principales obras de Alessandri en este periodo? Va a estar apoyado por los radicales, democráticos, sectores liberales y algunos movimientos de izquierda, y a su gobierno, a su proyecto de gobierno, le va a llamar la gran obra de reconstrucción nacional. ¿Qué significa eso? Que va a tener apoyo tanto de la izquierda como en el proceso de su gobierno va también a recibir el apoyo del ala más conservadora de Chile, haciendo un giro entonces hacia la derecha política. Dentro de sus obras económicas, acá él va a conceptualizar su proyecto económico como el saneamiento económico. ¿Qué significa saneamiento económico? Que va a buscar limpiar la economía. Acá está el presidente, atrasito, con su mano derecha, que era el ministro de Hacienda, el famoso Gustavo Ross, ¿ya? ¿Por qué famoso? Porque fue el hombre tras la recuperación económica de esta gran depresión que tuvo Chile tras la crisis económica del 29. Para algunos fue denominado como el mago de las finanzas, para otros el ministro del hambre. ¿Por qué? Porque igual Gustavo Ross, para poder sacar a Chile adelante, tomó medidas que fueron bastante duras en esa época, como subir los impuestos para reactivar la economía nacional a través de el trabajo, haciendo programas de obras públicas, la construcción del barrio cívico, la construcción del Estadio Nacional. Todas esas construcciones u obras lo que hicieron fue generar trabajo, y la generación de trabajo impulsó la inversión, y la inversión generó un mayor movimiento de capitales. Pero no todo iba tan bien, o sea, en realidad todo iba súper bien, ¿ya? Pero de hecho ya se estaba terminando el periodo de Arturo Alessandri, y Gustavo Ross se perfilaba como el gran candidato para las elecciones del 38, no teniendo gran rival, ¿ya? Uno de sus rivales era Carlos Ibáñez del Campo, que nuevamente volvía a intentar ser presidente. Y había otro candidato llamado Pedro Aguirre Cerda, que estaba representando un movimiento político que se llamó el Frente Popular del Partido de los Radicales, ¿ya? Pero a todas luces, niños, iba a ganar Gustavo Ross. Pero la cosa no se dio así, porque hubo una matanza que se llamó la Matanza del Seguro Obrero,
muy encima de las elecciones. Y esa matanza significó el acribillamiento de aproximadamente 28 jóvenes que estaban protestando, y ese acribillamiento que fue hecho a manos de los militares por orden del presidente Alexandre. Entonces, cuando esto se sabe, baja, la opinión pública cuestiona mucho la decisión del presidente. Eso, lamentablemente, le llega también al candidato que era su mano derecha, Gustavo Ross, donde va perdiendo en días toda su popularidad, y estos jóvenes que estaban protestando estaban apoyando al candidato de Carlos Ibáñez del Campo. Por lo tanto, Carlos Ibáñez del Campo también se siente responsable de esta situación y se retira de la candidatura, quedando solamente Gustavo Ross y Pedro Aguirre Cerda. Y como Gustavo Ross está perdiendo toda la popularidad, en las elecciones del 38, el gran ganador fue Pedro Aguirre Cerda, que viene con el apoyo del Frente Popular. ¿Qué es el Frente Popular? Fue un movimiento que nace en Europa para detener el avance de los totalitarismos o de las ideologías nacionalsocialistas que estaban en Europa, ¿ya? Y este movimiento llega a Chile y es adoptado por este partido político, los radicales, ¿ya? Y con el apoyo del Frente Popular, los radicales y otros grupos en alianzas democráticas y progresistas, promovidas en parte por el Partido Comunista, llega este candidato Pedro Aguirre Cerda, que dicho sea de paso, era profesor de lenguaje. ¡Tin! Con la pérdida entonces de la popularidad de Alexandre llega una nueva opción política que van a ser los radicales. Hubo 3 gobiernos radicales que duraron entre 1938 a 1952. Ellos son Pedro Aguirre Cerda, acá está, el profesor de lenguaje, que duró entre 1938 y 1941, Juan Antonio Ríos, entre 1942 y el 46, y el serenense Gabriel González Videla, 1946 a 1952. Bien, de Pedro Aguirre Cerda, ¿qué podemos decir? Su principal lema era gobernar es educar. Acá yo les dejo un cuadro de síntesis para que vean sus principales acontecimientos. Esto siempre entra en la PSU, así que a revisarlo bien, porque los radicales fueron muy importantes en este periodo de la historia. Bien. Bueno, su lema era gobernar es educar. Como buen profesor, buscó mucho, impulsó mucho la educación en Chile, y también en su gobierno fundó la Corporación de Fomento a la Producción, más conocida como la CORF. Lamentablemente, le vino el terremoto de Chillán de 1939, no el más grande, sino que el anterior, el terremoto de Chillán, y también lamentablemente muere en el ejercicio del poder por tuberculosis, ¿ya? Muriendo con él también el Frente Popular. Del gobierno de Juan Antonio Ríos, su lema era gobernar es producir. Con él, bajo su gobierno, ya está en pleno la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, le hace ruptura de las relaciones diplomáticas entre Alemania, Italia y Japón, y con él ya comienza a verse los frutos de la Corfo, o sea, esta Corporación de Fomento de la Producción, creándose empresas como Endesa, ENAP, entre otras. Bien. Y también en su gobierno se retira antes del periodo de término por una enfermedad. Y finalmente llega el gobierno de Gabriel González Videla, que su lema es soy un radical de izquierda. No se olviden de ese lema porque va a ser súper importante cuando pasemos a la unidad 2. Se los voy a preguntar, de hecho. Soy un radical de izquierda. Entonces él se entiende que llega al poder con el apoyo de la izquierda. Bien, y bajo su gobierno ya está en marcha la Guerra Fría, cosa que todavía no estudiamos.
Algo muy importante que hace bajo su gobierno es que aprueba por primera vez el voto femenino solamente para las elecciones presidenciales y parlamentarias en 1949, y con él se pone fin a la era de los gobiernos radicales. Nunca más en Chile ha vuelto a gobernar un presidente radical. Ahora nos vamos al impacto de la gran crisis en Chile, el terremoto económico que nace en Estados Unidos y llega acá a Chile. ¿Cómo impactó la crisis hacia 1930 acá en nuestro país? Primero que todo, ya las salitreras comienzan a cerrar de manera definitiva. Eso va a generar una tasa de desempleo de casi el 20% de la población. Al ver más desempleados y por ende menos trabajo, sobre todo el trabajo de la explotación salitrera, comienza a verse un gran déficit fiscal, es decir, comienza a bajar la cantidad de dinero que entra al Estado. Al ver menos cantidad de dinero en el Estado, pero teniendo los iguales gastos que tenía normalmente, Chile comienza a buscar apoyo externo, pero la mayoría de los países está en crisis económicas, por lo tanto, tienen un escaso acceso al crédito externo. ¿Qué va a tener que hacer Chile? Va a tener que restringir los gastos públicos. ¿A quién perjudica la restricción de los gastos públicos? Entiéndase gastos públicos como que el Estado pague la educación, la alimentación de los estudiantes, viviendas, trabajo de construcción, gastos en salud pública. ¿A quién perjudica? A esta gran población que ya está con la crisis de estar desempleada. Entonces, ¿qué otro problema va a venir? Un aumento de las tarifas aduaneras, de los impuestos, porque es la única forma de tener acceso a un dinero en función de los impuestos aduaneros, de las aduanas, o sea, de todos los productos que entran y salen del país. No contento con todo esto, o sea, si ustedes ya logran percibir el tremendo olor a crisis que hay, esta misma tasa de desempleo va a generar una migración de la población que estaba en las salitreras hacia las ciudades que están en el centro y sur de Chile, principalmente a Santiago o Valparaíso, agudizándose aún más la cuestión social, el hacinamiento que nosotros ya hemos estudiado y que se arrastraba ya de la década anterior. O sea, estamos en una profunda crisis política, con la inestabilidad, económica, con la pobreza, y social, con la cuestión social. Acá algunos gráficos que muestran la participación de salitre en la economía chilena antes de la crisis y la producción económica chilena después de la crisis. O sea, tenemos cifras no solamente negativas, sino que son terriblemente negativas, porque logran llegar a un punto de menos 83% de las importaciones y menos un 78% de las exportaciones, o sea, de lo que vendía Chile estaba perdiendo un 78% de lo normal. O sea, algo grave. Y entre 1932 a 1938, la mejoría, si ustedes observan, no fue suficiente para salir de los índices negativos. Bien, ¿qué va a hacer el Estado? Va a tener que adquirir un nuevo rol. No va a poder quedarse así mirando cómo la crisis llega, sino que va a tener que actuar. Entonces, acá la participación del Estado siempre había sido reducida, indirecta, pero ahora va a tener que adquirir un nuevo protagonismo. ¿Cómo respondió el Estado a la crisis en Chile? Comenzó a concentrar mayor cantidad de impuestos, medida que no fue suficiente. Comenzó a buscar aporte de gasto fiscal a través de legislaciones para la protección de los más pobres y la creación de algunos ministerios que iban en derecho, desarrollo y ayuda a la población más vulnerable, como el Ministerio de Bienestar Social. Y también con el crecimiento del sistema burocrático, ya que el mismo aumento de los ministerios y nuevos servicios necesitaban
tener más empleados públicos para ese servicio. Si ustedes observan el gráfico acá, entre 1932, que es donde ya estábamos en crisis, ojo, paréntesis, que si bien es cierto la crisis económica se da en 1929, en Chile la onda expansiva de la crisis va a llegar recién entre 1931 y 1932, o sea, no llega de manera inmediata, ¿ya? Bien, acá en 1932 claramente Chile está muy por debajo de los gráficos, ya tocando casi nivel cero en el aspecto de salud, y con este gasto fiscal que comienza a aumentar, se ve un progreso, un aumento, una superación de estos indicadores de salud, defensa, educación y administración pública. Todo esto tuvo de la mano con las iniciativas que adquirieron los gobiernos radicales. ¿Se acuerdan de los gobiernos radicales? Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Llega un modelo económico que no va a ser sui generis chileno, no es algo propio de Chile, sino que es un modelo que ya se está replicando en Latinoamérica, que se va a llamar el modelo ISI. ISI, que es industrialización por sustitución de importaciones. Si ustedes procesan bien lo que significa la sigla ISI, van a entender súper clarito qué significó finalmente eso. Que Chile comenzó a industrializarse para poder sustituir las importaciones que le generaban mucho gasto. O sea, Chile comienza a producir de manera industrial las cosas que normalmente compraba, hasta incluso autos. Bien, el modelo ISI entonces buscó crear una capacidad de producción de bienes industriales para poner fin a la dependencia económica que tenía el país. ¿Qué característica va a tener esto? Se le va a llamar el crecimiento hacia adentro, en términos económicos. Chile históricamente siempre había crecido hacia afuera, exportando el salitre, exportando trigo, exportando fruta, crecimiento hacia afuera, pero ahora va a crecer hacia adentro. El mismo país va a producir lo que necesita. Suena maravilloso si ustedes me están tomando atención. ¿Por qué? ¿Cuáles van a ser las características? Protección arancelaria a las manufacturas nacionales. Se los explico. El Estado chileno va a buscar proteger a través de los impuestos la producción industrial chilena. Es decir, le va a bajar los impuestos a la producción chilena y le va a subir los impuestos a todos los productos que vengan del extranjero. ¿Cómo se va a traducir eso? En que un ciudadano común y corriente va a preferir los productos nacionales porque van a ser más baratos que los productos externos o internacionales que van a venir con el recargo de un impuesto alto. Entonces, eso es una forma proteccionista de la economía. El Estado protege la economía nacional. Se incentivó a las inversiones de producción de manufacturas nacionales. ¿Cómo se incentiva? No dándole así como palmaditas, sino que poniéndole dinero para que, ¿cómo decirlo? Para que distintas personas o agrupaciones comenzaran o tuviesen la iniciativa de iniciar sus propias empresas. Por acá, no sé si ustedes conocen la empresa Yansa, por ejemplo, la del azúcar, o Mota, de la producción de textiles, de ropa. Todas estas empresas nacen en esta época, con apoyo del Estado, financiamiento del Estado. Otra característica, participación activa del Estado como agente industrializador. Acá el Estado fue clave. El Estado revisaba qué es lo que se necesitaba, incentivaba la creación de esa industria, apoyaba capacitando el proceso de creación de esa industria, compraba los productos de esa industria, es decir, se transformó en un gran motor económico. Y todo esto vino de la mano con la creación de la Corfo, como les decía anteriormente, bajo el presidente Pedro Aguirre Cerda, que la Corfo, que hasta el día de hoy existe, ojo, va a ser esta gran corporación que va a fomentar la producción. ¿Cómo? Poniendo dinero, asesorando a las personas, monitoreando la producción, etc. Vuelvo a insistir, esto hasta acá suena maravilloso. Chile por primera vez puede declararse de que es un país
industrializado, ¿ya? El logo que ustedes ven acá en la esquina superior derecha fue el logo inicial de la Corfo. ¿Y qué empresas se crearon bajo la Corfo? Esto es súper importante porque la mayoría de las empresas siguen estando activas hoy día, pero ya no son parte del Estado, sino que son privadas. La Empresa Nacional de Electricidad, Endesa. La Empresa Nacional de Petróleo, ENAP. Es súper importante que esto lo anoten o lo destaquen en sus apuntes, chiquillos. Se perfeccionó en la producción frutícola y agrícola en general. Nace la Compañía de Acero del Pacífico, la CAP, la industria de manufactureras del cobre, Madeco, ¿ya? La Fundición de Minerales de Paipote, también en la Industria Nacional Azucarera, y ANSA también acá no sale, pero también nace en esta época. ¿Bien? Por lo tanto, fue un periodo de mucha producción económica. Acá les muestro yo un gráfico que muestra cómo Chile tocó fondo tras la crisis económica y ya para la mitad de la década de los 30 comienza a levantarse económicamente con estas iniciativas dadas por la Corfo. Esto se va a traducir en un modelo económico europeo que se va a llamar el Estado Bienestar. Bien, las políticas de bienestar social va a ser una aplicación de política que se va a incorporar sobre todo para beneficiar a los sectores bajos y medios de la sociedad chilena, principalmente dándole apoyo en los servicios de salud y previsión social, ¿ya? Favoreciendo entonces la inclusión de los sectores tradicionalmente excluidos por el desarrollo nacional. El Estado de Bienestar entonces se va a encargar de la seguridad social, que se va a traducir en eso, la creación de la caja del seguro obrero obligatorio, en los servicios de seguro social, también el Estado de Bienestar se va a encargar de la salud, teniendo como meta central asegurar la atención y el acceso para toda la población, ¿ya? Se va a crear el Servicio Médico Nacional de Empleados, se va a crear el Servicio Nacional de Salud. En cuanto a la vivienda, el Estado de Bienestar va a tener un fuerte trabajo por el desarrollo de las viviendas sociales, porque en esta época había un gran déficit de las viviendas, porque sabemos que había mucha gente de escasos recursos, y en la década de los 50 van a ser la Corporación de la Vivienda, más conocida como Corvi, y una década posterior, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, conocido como el MIMBU. Y en cuanto a la educación, también va a haber un gran impulso por este estado de bienestar que Chile va a adquirir, aumentando la red de sistema educacional y establecimientos para niños y adultos. ¿Ya? Entonces, el estado de bienestar va a, si ustedes observan o escuchan con atención, va a comenzar a adquirir muchas responsabilidades económicas, o sea, harto gasto. Al parecer, el sistema Easy da el ancho para pagar todos esos gastos que el estado de bienestar está adquiriendo. Lamentablemente, no fue así. El estado de bienestar va a colapsar en las clases siguientes que vamos a tener, dado que el modelo Easy va a colapsar también, porque es mucha la inversión y el retorno, la rentabilidad de toda esa inversión va a ser muy lenta, muy costosa, y el Estado no logra absorber todo el gasto que este modelo le genera. Y se va a venir otra gran crisis económica. Pero eso lo vamos a ver en detalle en las próximas clases. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, anótenla, por supuesto. No se queden con ella y no se olviden de hacer las dos actividades que les dejé en el audio inicial para que se complemente bien, y eso lo vemos y lo revisamos el día miércoles. Que estén súper bien y nos vemos.